Hola, mi nombre es Patricio. Hemos estado estudiando un tema general que se llama la edificación del cuerpo de Cristo, que es como un discipulado que hemos estado haciendo para personas que ya llevan tiempo en la iglesia. El tema principal que hemos estado viendo hace como ya más o menos 3 o 4 semanas es la comunicación. Hoy vamos a ver dentro de ese tema la comunión con el Espíritu Santo. La escritura que vamos a ver está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La palabra comunión se define del griego koinonia, que significa asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo, etc. El término en el Nuevo Testamento se usa para expresar el concepto de participación conjunta en experiencias como compartir el Evangelio. Eso si ustedes lo pueden buscar en Filipenses capítulo 1, versículo 5. También en una relación íntima con Dios. En 1 Juan capítulo 1, versículo 3, habla de la relación o la comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Ya? Y también la que hemos visto en 2 Corintios 13, 14, donde habla de la comunión con el Espíritu Santo. En la versión Casiodoro de Reina, o llamada más bien la Biblia del Oso, esta versión cambia la palabra de comunión por comunicación. ¿Ya? Es como si dijéramos, por ejemplo, estamos en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ya? Lo que hoy día nosotros vamos a ver son estas dos palabras, comunicación y comunión, que están entrelazadas, porque sin comunicación no hay comunión. ¿Ya? Y nosotros tenemos que tener una buena comunicación con el Espíritu Santo para tener una buena comunión con Él. Y el primer punto que nosotros vamos a ver es la comunicación. Comunicarnos con el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Comunicarnos con el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Letra A, eso es lo que estamos viendo. Número 1. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16. Dice: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesús dice: yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice otro Consolador. Significa que había otro antes. ¿Quién era ese otro? El Señor Jesucristo. Habla de Consolador. Es un consolar. Las Escrituras son las que consuelan. Si ustedes analizan la Escritura, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo, en el tiempo que estuvo con los discípulos, Él era el que les enseñaba las Escrituras. Si ustedes van a acordarse, por ejemplo, que Él les enseñaba a la gente que le seguía, como a los fariseos, los saduceos, les enseñaba por parábolas, ¿cierto? Muchas veces los discípulos no entendían las parábolas, pero cuando llegaban a la casa, digámoslo así, le preguntaban al Señor Jesucristo qué significaba tal cosa, y Él les explicaba lo que significaba. Había veces que no le explicaba porque no la podían sobrellevar, pero generalmente Él le explicaba. Los discípulos no iban al Padre para pedirle que el Padre les explicara las Escrituras. No, no lo hacían. Ellos iban al Señor Jesucristo y Él les explicaba las Escrituras. Esa era la tarea del Consolador, porque Jesús venía a dos cosas. Una, como Salvador a morir por toda la gente, pero como Consolador era enseñarle las Escrituras a sus discípulos. ¿Ya?
El otro consolador que dice las Escrituras venía exactamente a enseñar las Escrituras y a convencer al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Esa era la tarea del Espíritu Santo. Esta es la tarea que Él va a hacer, enseñarnos las Escrituras. Miren, versículo 17 del capítulo 14. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vamos a destacar una palabra fundamentalmente. Dice que el mundo no le conoce, dice, pero vosotros le conocéis. El Espíritu de verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad o es la verdad. La Escritura es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a enseñar ¿qué cosa? La Escritura, la verdad. ¿Ya? Él nos va a enseñar, pero para eso yo tengo que conocerle. Él está en mí, pero no le conozco. No tengo una comunicación con Él. No tengo ninguna relación con el Espíritu Santo. De hecho, lo único que hago es mandarlo a hacer cosas, siendo que no soy nadie para mandar al Espíritu Santo. Él es el que me manda a mí, porque no tengo relación con Él, no le conozco. Y como no le conozco, no sé nada de Él. Y sé muy poco de las Escrituras, ¿ya? Si le conociera, conocería su palabra. Entonces, si yo tengo una relación con el Señor, tengo una relación, o sea, sé que el Consolador, sé que tengo que tener una relación con Él. Vamos a ver ahora el versículo 26, 14-26 de Juan. Dice, mas el Consolador, ¿quién es este Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre lo envía en el nombre de Jesús, porque Él es el siguiente Consolador, el segundo Consolador. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que va a enseñar todas las cosas. Por lo tanto, el punto de o la letra A, que yo puse los puntos 1, 2, 3 antes, y nos dije el enunciado, si se puede decirlo así, es que nosotros tenemos que orar al Espíritu Santo para entender las Escrituras. Ya no me dirijo al Padre en este punto, me dirijo al Espíritu Santo para que Él me enseñe las Escrituras, porque Él me va a enseñar todas las cosas. No es el Padre el que me las va a enseñar, me las va a enseñar el Espíritu Santo, todas las cosas, porque Él es el Espíritu de verdad. Él va a enseñar la verdad. Por lo tanto, tengo que tener una comunicación con Él. ¿Ya? ¿Entiende eso? Ahora usted tiene que orarle al Espíritu para que le explique la Escritura, para que le enseñe lo que la Escritura dice. Si yo empiezo a conocerlo a través de la comunicación que tengo con Él, pasamos a la letra B. Y la letra B dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Una vez que yo tengo una comunicación, porque voy conociendo al Espíritu a través de la enseñanza de la Escritura a mi vida, voy a tener que ser guiado por Él. Mire, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. O sea, nos va a enseñar todas las Escrituras, toda la verdad de las Escrituras, y no solamente de eso, sino toda la verdad. Que es toda la verdad, toda.
Él nos va a explicar, nos va a guiar a toda la verdad. No solamente nos va a enseñar la verdad, sino nos va a guiar a toda la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque no hablará de su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo habla. Sí, porque es una persona. ¿Usted lo escucha? ¿Yo lo escucho? No. Porque no tenemos relación con Él. Porque no le conocemos. Porque no tenemos comunicación. No tenemos el punto anterior, una comunicación. Cuando usted tengamos esa comunicación con el Espíritu, vamos a oírle. Él nos va a decir, nos va a guiar a toda la verdad. Mire, vamos a ver algunos puntos con respecto a esto. Número 1, Él nos va a mostrar dónde debemos ir a evangelizar. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El Espíritu Santo les prohíbe ir a tal lugar. Después dice que no se los permitió. Ellos reconocían que el Espíritu Santo les dijo no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía una comunicación con ellos. Se comunicaba con ellos. ¿Cómo reconocían la voz del Espíritu Santo? Porque tenían una relación, tenían comunicación, conocían al Espíritu Santo, conocían la voz de Él. ¿Recuerdan Samuel cuando Dios lo llama y Samuel confundía la voz de Dios con la de Elí? Porque no conocía a Dios. Pablo y el mismo escritor de Lucas conocían la voz del Espíritu Santo, porque lo conocían, tenían una relación con Él. ¿Ya? A eso tengo que llegar yo, a eso tiene que llegar usted, a tener una comunicación para ser guiado por el Espíritu. Hoy en día el Espíritu no nos guía porque no tenemos ninguna comunicación con Él. ¿Ya? Otro pasaje. Él nos enseña o nos dirá lo que debemos hacer. Mire, Hechos, el mismo libro de Hechos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Hechos 8, 29 y 30. Dice la Biblia: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? El Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carro. Felipe quedó extrañado, dijo: estoy oyendo voces, me estoy volviendo loco. ¿Quién me está hablando? ¿Algún fantasma? Felipe conocía la voz del Espíritu Santo, la conocía. ¿Por qué? Porque tenía una relación, tenía una comunicación con Él. Conocía su voz. Y Él se acercó y le habló el Evangelio a este eunuco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo lo que tenía que hacer. Él lo guió a donde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Mire, otro ejemplo. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, de los versículos 17 al 20. Dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro se sorprendió como por la visión. No
¿No se sorprendió? ¿Por qué? Porque Pedro se comunicaba con el Espíritu. Tenemos a Pedro, Lucas, bueno, yo creo que Bernabé, tenemos a Felipe, personas que tenían una relación con el Espíritu Santo, tenían una comunicación, conocían al Espíritu Santo, conocían su voz. Él les hablaba y ellos hacían lo que el Espíritu Santo les decía. En este caso, por ejemplo, con Cornelio, después Pedro va y evangeliza en la casa de Cornelio a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo dónde tenía que ir. ¿Entiende? Relación, comunicación con el Espíritu. ¿Usted tiene esa comunicación fluida con Él? ¿Conoce su voz? ¿O simplemente no conoce la voz del Espíritu Santo? No le ora a Él, no es guiado por Él. Esa es la parte de la comunicación. Ahora vamos a ver el segundo romano, que es la comunión con el Espíritu Santo para agradar a Dios, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Para eso le invito a ir a letra A, que es la que vamos a ver, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20, al 20. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, ahí dice que no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿La llenura es algo espontáneo, algo que yo pido y se me llena? No, no es así. Y lo vamos a ver con este otro versículo. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mira, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que dice en Efesios. Pero aquí habla de la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Recuerden que el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda la verdad, nos va a enseñar las Escrituras. Por eso yo le oro a Él, para que Él me enseñe. Cuando voy absorbiendo las Escrituras, voy guardando principios en mi vida, los voy guardando, como lo guardaba María, la Madre del Señor Jesucristo, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Cuando lo voy guardando, va a llegar un momento que voy a estar, la Escritura va a morar en abundancia en mí. ¿Qué va a hacer eso? Voy a ser lleno del Espíritu Santo, porque las dos cosas tienen algo en común. La persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen algo común. El Espíritu viene a qué? A enseñar las Escrituras, ¿cierto? A eso viene. Y nos va a enseñar todo. Cuando la Escritura mora en abundancia, el Espíritu está lleno en mi vida. Tiene el control total de mi vida. Cada vez que yo vaya agregando principios en mi corazón, vaya guardándolo tanto en mi corazón, en mi alma, en mi mente, el Espíritu va tomando control de mi ser. Cada vez, hasta tener el control total, cuando la Escritura mora en abundancia. Eso es lo que tengo que hacer yo. Lo anterior de la comunicación es algo, si se dan cuenta, un poco es el Espíritu Santo el que lleva las cosas. Él le dice a Felipe, Él le dice a Pedro, Él le dice a Pablo. ¿Ya? Para llegar a eso, yo tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. Y esa comunión empieza por ser lleno del Espíritu. A estar lleno de la palabra de Dios, yo voy a estar lleno del Espíritu y voy a tener una comunión y voy a tener una comunicación con el Espíritu. ¿Ya? Letra B. Soy lleno,
y tengo esa comunión, voy a tener, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. Gálatas, o el fruto del Espíritu, mejor dicho. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Examine su vida, como yo tengo que examinar la mía. Vea si esos frutos son latentes en usted. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese fruto está, esas características están en usted, en mí. Cuando usted sea lleno del Espíritu, van a ser naturales en usted. Usted va a tener esas cosas de una forma natural, como la tenían los apóstoles. Ellos tenían todas esas características, y por eso que la gente los reconocía, sabían que ellos hablaban del camino, hablaban de Jesús, sabían a quienes pertenecían, sabían a quién predicaban, porque ellos tenían esas características, porque tenían el fruto del Espíritu, porque eran llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Empieza a ver, quizás de repente, naturalmente, tienen una, dos, y es porque si está estudiando la Escritura, si está siguiendo los pasos que hemos ido un poco indicando, el Espíritu va a ir tomando control de su vida, y lo va a hacer. Si usted lo permite, Él lo va a hacer. Veamos el otro, letra C, el otro punto. Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, porque tengo esa comunión con Él, el fruto del Espíritu, eso es algo natural que nace en mí, va a haber algo, y es que no voy a tener miedo a hablar de las Escrituras a nadie. Mire, vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y los versículos 6 al 13. Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí hay dos cosas para resaltar, que es lo que hemos estado viendo de la comunión. Pedro dice que estaba lleno del Espíritu, ¿cierto? O sea, la Escritura para Pedro fluía, porque moraba en abundancia en él. Y ahí lo vemos, como Pedro explica las Escrituras a estas personas, a los sumos sacerdotes. No era cualquier persona. A los sumos sacerdotes Pedro le estaba explicando las Escrituras, le estaba evangelizando. Eso estaba haciendo Pedro. ¿Y qué ven los sumos sacerdotes en Pedro y en Juan? Dice el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Y qué cosa? Se maravillaban. Se maravillaban. Y si ustedes siguen leyendo este pasaje, el capítulo 5, etc., van a ver que mucha gente creyó a la predicación de Pedro y de Juan. Hombres del vulgo, sin letra, no eran estudiosos,
Lo que sí estudiaban eran las Escrituras, porque eran llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo les había enseñado las Escrituras, y ellos manejaban las Escrituras, porque eran manejados, guiados por el Espíritu para explicar las Escrituras. Así de simple. Y ellos no tenían ningún miedo de hablar las Escrituras a nadie, a ninguna persona. Mire, veamos lo que está diciendo el capítulo 4. Primero dijimos que Pedro, lleno del Espíritu, algo fundamental. Luego, ¿a quién les habla? A los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. No a cualquier persona, a los gobernantes y a los ancianos de Israel. Dice, puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ellos sanaron un cojo que estaba en el templo. Y ellos lo sanaron. Pedro le dijo que él no tenía nada, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, y lo sanaron. Eso es lo que hicieron. Sanaron a esta persona. Tanto no por su poder, sino que fue el Espíritu Santo el que sanó a esta persona. El Espíritu que representa al Señor Jesucristo en la tierra. Se sanó. Eso provocó en el pueblo tal preocupación, una buena preocupación, porque había sucedido un milagro de alguien que ellos conocían. Y esto llega a los oídos de los sacerdotes y por eso lo están interrogando. Y Pedro no es el mismo Pedro que niega a Jesús. Era un Pedro temeroso, un Pedro, no, yo no conozco al hombre, que hasta lo negó y lo maldijo. No, yo no conozco a este hombre, no, yo nunca he estado con él, bla, bla, bla. Y Jesús lo mira y dice que lloró amargamente. Este Pedro no es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Tener una comunicación con el Espíritu y tener una comunión con el Espíritu Santo. Al tener una comunión me lleva a tener una buena relación, una buena comunicación con Él. Él me guía, me dice dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer, cuándo tengo que hacerlo, cómo tengo que hacerlo. Él me enseña las Escrituras. Primera parte me explica paso a paso, me da principios bíblicos, me dice lo que dice la Escritura, me explica todo, me explica cómo está mi vida, me explica lo que tengo que hacer, me explica cómo se está enseñando. El Espíritu Santo hace todo eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una comunión con Él, porque estoy siendo llenado del Espíritu. Él está tomando control de mi vida. Porque los frutos del Espíritu están, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, las características están apareciendo en mi vida. Cuando estén esas 9 características, usted va a ser un hombre completo. Un hombre que va a conocer la verdad, y la verdad lo hará libre. Cuando habla de la verdad no está hablando de salvación, está hablando de la libertad del pecado, que es otra cosa, y lo vamos a ver después de esta lección del Espíritu Santo, en cuanto a la comunicación. Y vimos, lo último que estamos viendo es que no va a tener temor. Mire, si seguimos leyendo, en el versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué cosa? Sin letras. Eran iletrados, eran personas que no sabían, a lo mejor, ni leer ni escribir. El Señor les enseñó a leer y a escribir. El Espíritu Santo les explicó tan claramente las Escrituras que a las personas más importantes que conocían quedaron maravillados. ¿A quién maravilla usted? ¿A quién maravillo yo? Maravillados por el denuedo, por el valor de explicar las Escrituras.
Miren, vamos a seguir un poco leyendo. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí los sacerdotes. Y versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Quiero resaltar el versículo 20, dice, porque ellos dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Recuerdan ustedes? Si ustedes leen Juan capítulo 1, versículo 3, dice exactamente lo mismo. Por la comunión que tenían con el Padre y con el Hijo. Y también implícitamente con el Espíritu Santo. Esa comunión hace que ellos sean testigos. Ellos no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. ¿Qué ha visto usted? La Escritura le ha explicado el Espíritu Santo. Si usted tiene una comunicación con Él le va a explicar toda la Escritura, le va a enseñar las Escrituras, todo exactamente. Por lo tanto, es un testigo por lo que ha visto y ha oído. Cuando tenga esa comunión, esa comunicación. ¿Ya? Miren, vamos a seguir un poco leyendo para un poco ya empezar a terminar. Estamos el versículo 20, creo que leímos. 21, 22. Ya que el hombre a quien se le había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, los creyentes y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntarán contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tus consejos habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Que con todo valor hablen tu palabra. ¿Qué iban a hablar? La palabra. Esa era la oración. Esa era la oración de la iglesia en ese tiempo. Oraban por valor, para predicar la palabra de Dios. La oración de la iglesia en este tiempo es orar por enfermedades, orar por trabajo, orar por estudio, orar porque yo me siento bien o me siento mal, orar porque te necesito o no te necesito. Esa es la oración que se hace hoy en día. No hay oraciones por valor para predicar la Escritura. ¿Por qué? Y no solamente en el sentido de evangelización, sino también de enseñanza, de discipulado, de edificar a la iglesia, de mostrar a las personas también la Escritura, no de una forma tan así como hoy en día quieren mostrársele, así como, digamos, los evangelios que se están mostrando en la actualidad, que son a veces muy agresivos